tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a este TV Podcast número 43 y es cosa rarísima que yo me acuerde el número, pero ahí está, TV Podcast número 43. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, soy ratona de televisión. Para quienes estén aquí por primera vez, ojalá que hayan llegado porque están suscritos en el iTunes, porque lo encontraron en iVoox, porque alguien les pasó el link del blog o porque a lo mejor se los recomendó el YouTube, que es esta modalidad en la que ahora estamos subiendo todos estos audios también para que sean consumidos desde este medio, desde esta plataforma. Y la verdad es que ha estado padre porque también llegan comentarios y cosas muy padres que me encanta, porque me gusta saber que ustedes están consumiendo estos contenidos, que hay alguien atrás de la pantalla que está recibiendo esto, y me alegra mucho siempre que ustedes me escriban, me comenten. Y la intención, por lo menos que yo tengo para este espacio, es justamente que seamos una comunidad de personas enteradas, de personas que no porque queramos saber más, pues nos vamos a perder del disfrute de lo que estamos viendo y de lo que estamos consumiendo, pero que sí lo podemos hacer de una manera un poco más crítica. Y yo lo que les aporto son, bueno, pues busco opiniones sustentadas o algunos elementos que me permitan no nada más ser yo, Raquel, la que diga, sino tener, digamos, otra información alterna, pues para que esto mejore o tengamos otra manera de entender la televisión sin que vayamos por la vida haciéndolo de manera inconsciente. Bueno, espero no hacerles muchas bolas, porque esta es la segunda o tercera vez que repito este podcast, porque creo que en todos ha sido bien confusa, pero es que este TV Podcast tenía muchas ganas de hacerlo, porque de alguna u otra manera yo me he dado cuenta que si bien no es como que me guste jugarle al abogado del diablo, sí me gusta hablar de ciertas cosas que para la gente resultan muy polarizantes. Es decir, si estamos hablando de la televisión, ya de por sí estamos hablando de un medio que la gente ama u odia. Yo en mi caso, que he estudiado las telenovelas, la gente o las ama o las odia. Y a veces es un poco complicado porque parece que está uno defendiendo lo indefendible, pero más bien a mí lo que me gusta es poder encontrar matices y no decir que algo es absolutamente malo o algo es absolutamente bueno, porque creo que todo tiene muchas otras cosas en medio que son dignas de que las conozcamos y las reflexionemos. Es por ello que hoy voy a retomar lo que acaba de ocurrir en esta semana, que ya entramos al mes de mayo y que ya pasó el 30 de abril, que en México se celebra el Día del Niño. Y fue el día en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México presentó los estudios sobre la oferta y consumo de programación para público infantil en radio, televisión radiodifundida y restringida. Al mismo tiempo que presentó también un documento sobre los consumos adolescentes. Pero en este TV Podcast nos vamos a quedar nada más con el asunto del público infantil, porque las notas periodísticas que yo entiendo y comprendo y pues de alguna manera sé que cuando estamos hablando de notas periodísticas, pues se trata como de que a lo mejor fuiste como reportero a la presentación, tomaste tus notas, pero no leíste todo el documento completo. Y entonces obviamente se escapan muchas cosas. Y obviamente la nota te presenta lo que para efectos del reportero o del periodista en cuestión represente lo más interesante, pero no expone las 61 páginas que en este caso tiene el documento, y se olvidan de contextualizar algunas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que durante la presentación, María Lizárraga, que es la titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, hizo esta presentación y fue arrojando algunos datos de todo este documento. Y bueno, obviamente eso es lo que retomaron los medios
en el mejor de los casos. Yo tengo varias notas. El Economista creo que siempre son muy serios y me gusta cómo presentan las notas de telecomunicaciones porque le ponen un poco más de carnita. Entonces, no exponen cosas tan terribles, sino que citan a María Lizárraga como la que brindó esta información, que es lo que contiene todo el estudio. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que inevitablemente el encabezado y la gran nota fue: los niños mexicanos miran La Rosa de Guadalupe más que cualquier otro programa de televisión. Este fue el menos ofensivo, porque insisto, este es del Economista y estoy muy cierta, o al menos me llama la atención cómo el Economista maneja sus notas en cuestión de telecomunicaciones, porque son un poco menos escandalosos. Pero fuera de eso, a mí me molesta mucho que digan: ay, es que La Rosa de Guadalupe, qué horror, por eso estamos como estamos. Porque lo dicen de las telenovelas, lo dicen del fútbol. Ok, los persinados siempre dirán: por eso estamos como estamos. Y yo creo que, sin ofender a los medios que tienen la misión de exponer estas cosas, casi ninguno de ellos te remite a la liga del documento. Y es muy, muy interesante tener el contexto del documento, porque si no, se nos escapan ciertas cosas. E insisto, no es que me guste jugarle a la abogada del diablo, pero yo tengo una concepción de La Rosa de Guadalupe desde dos filtros, ¿no? O sea, la tengo como espectador y la tengo como alguien que se dedica a estudiar o analizar medios de comunicación. Y me parece que si hacemos una verdadera disección, podemos encontrar incluso cosas interesantes dentro de este programa, que no es del todo el culpable de que estemos como estemos, ¿no? Vamos a ir tocando ciertos temas. Como siempre lo digo, no quiero hacer este podcast muy, muy largo. Espero que no salga así, porque el anterior que grabé eran 30 minutos y yo no paraba de hablar y ni siquiera iba en la mitad de lo que quería decir. Entonces voy a hacerlo muy, muy conciso. Les voy a dejar, yo sí, las ligas para que ustedes descarguen este documento. Y si tienen tiempecito, aunque sea de lectura selectiva, por favor, léanlo, porque es muy interesante todo lo que se plantea. Obviamente dan los antecedentes como cualquier otro estudio. Te van diciendo desde cuáles son las leyes o estos fundamentos, ¿no?, dentro de la ley, que son los que están dando pie a este documento, a este tipo de estudios, desde cuándo, cuáles son las instancias a las que se acudió para poder tener los datos estadísticos de las niñas y los niños en México, etcétera, etcétera. Y bueno, ya cuando empiezan primero a desarrollar el perfil demográfico de los niños, ¿no? Nos están diciendo cuál fue la muestra, de qué están entendiendo por público infantil, ¿no? Desde qué edades hasta qué edades, dentro de los datos que ellos encontraron en CONAPO, pero que en este caso es de 0 a 12 años, aunque en realidad el estudio solo toma en cuenta niños de 4 a 12 años. Y van dando todas estas estadísticas, ¿no? El perfil psicográfico, que tiene que ver con la familia, los cambios sociales y familiares, o sea, en qué tipo de familia viven, cómo han cambiado con el acceso a la información, cuando hay también estas nuevas configuraciones familiares, en donde obviamente también influye el tipo de familia en el que viven los niños. O sea, no es un estudio aislado que solo nos dice: La Rosa de Guadalupe, el horror. No. Hay fundamentos interesantes en donde nos empiezan a hablar también de estilos de vida, es decir, cómo viven estos niños, a qué escuelas van. O sea, si van a escuelas, un alto índice de los niños entrevistados van a la escuela, y de ese alto índice la mayoría son niños que están yendo a escuelas públicas. El 95% para ser exacto. Hablan también de lo que sucede dentro de la escuela, o sea, cuántos van en la mañana, que son 85 de cada 100 niños que van a la escuela matutina, en turno matutino. De lo que comen los niños, que solo 2% de los niños se alimentan en la escuela con alimentos, con comida que les proporciona la institución.
lo que habla de que el 98% los padres o las personas encargadas o los niños deciden qué es lo que comen en su horario escolar, que son sándwiches, tortas, fruta y tacos, lo más mencionado. A mí me parece súper relevante que vayan dando estos puntos. Después nos hablan de los niños fuera de la escuela, de lo que hacen en su tiempo libre. Andar en bici, patines, 21%, leer libros, 18%, juegos de mesa, 16%, videojuegos, 13%, y así. Sus hábitos de consumo que también tienen que ver con la alimentación, y vamos poniendo ojo porque todo esto se complementa. Según el estudio, leo textual, el producto alimenticio que más consumieron niñas y niños fueron las botanas, específicamente las frituras, seguidas de las galletas y los cereales. Con relación al consumo de bebidas, el 76% tomó refresco de cola al menos una vez a la semana, así como también el 57% tomó refresco de sabor. Van hablando de los aparatos electrónicos. Lo llaman aquí posesiones, y hablan de que, por ejemplo, 2 de cada 10 niñas y niños tienen un televisor en su recámara, y que aunque para un 96% de estos hogares hubo un teléfono celular, solo 2 de cada 10 niños tienen un teléfono propio, mientras que 21% de estos niños y niñas tienen una consola de videojuegos y que juegan tipos de cosas de aventuras, de guerra, de luchas, fútbol, carreras de coches, etc. Y después de que ya nos dan un panorama de quiénes son estos niños, de cómo son sus familias. Bueno, nada más mencionar también que la muestra se toma desde 28 ciudades distintas, con un número de población que son, me parece que arriba de 500,000 personas. La población de cada una de estas ciudades son 28 ciudades de donde se tomó la muestra de estos niños, que bueno, tiene ciertas representaciones. No voy a hablar aquí de números y eso porque de verdad que me hago muchísimas bolas. Pero empezamos a hablar de la penetración. Y entonces hay tres muy claras. La televisión abierta para los niños fue vista por un 54%, el internet por un 36% y la televisión de paga en un 27%. Es decir, y empiezan los datos interesantes, ¿no? Porque hablan de la televisión abierta, o sea, sí hacen una diferencia entre televisión abierta y de paga. Abierta son los canales de Televisa, es la televisión pública, son los canales de Televisión Azteca, Imagen TV. Creo que también toman en cuenta algunas cosas de Guadalajara y de Monterrey, como específicos. Y bueno, vamos ya, empiezan como aquí con la carnita, ¿sí? 28 ciudades del país con poblaciones mayores de 500,000 habitantes, etcétera, etcétera, para el nivel de encendidas, de televisiones encendidas, que es lo que cuenta para los ratings. Están tomando el rango de 4 a 12 años, que es el universo de las personas, parten desde los 4 años, ¿no? Que ya hay esta posibilidad o intención a la hora de elegir contenidos de manera un poco más consciente, y van ya con la carnita, ¿no? Nos empiezan a arrojar cierta información importante, como por ejemplo que los sábados es el día más alto en la que hay una exposición de los niños a la televisión. Los niños consumen más televisión los sábados que de lunes a viernes, o sea, es sábados, lunes a viernes y después los domingos. Los de lunes a viernes, la exposición creció de manera paulatina a lo largo del día, hablando desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas. Los fines de semana, el horario matutino de 8 a 10 de la mañana. Después, a partir de las 19 horas, tuvo un pico de 21 y 22, de las 21 y 22 horas. Y ya que nos están dando todo esto, empiezan con más carnita aún, o continúan con más carnita aún, ¿no? Es decir, leo, el público infantil pasó frente al televisor un promedio de 4 horas con 46 minutos. Y sigo, el tiempo de permanencia frente al televisor que han registrado niños y niñas presenta una tendencia a la alza, ya que se ha incrementado en 2017, registrando los niveles más altos durante el último año. Y yo me empiezo a preguntar, ¿y qué pasa con la gente que dice que la televisión se está muriendo? Estamos hablando de encuestas que toman en cuenta que puede tener un niño también la oportunidad no nada más de ver televisión abierta, sino internet y televisión restringida. Bueno,
Después hablan de los canales que tienen más audiencia para los niños, donde hay, o sea, la presencia de niños y niñas, por ejemplo, el canal 2, en cuanto a presencia de niños y niñas, está en tercer lugar. Sin embargo, el rating fue el más alto de entre el canal 2, el 5 y Televisión Azteca, el canal 7. Bueno, entonces siguen dando unos datos que son bien padres para entenderlos. Y conste que no soy muy buena con las estadísticas, pero sé que esto nos tiene que decir algo. Y entonces ya van con lo que puso las notas en la locura, ¿no? Los géneros y programas de mayor consumo. Y aquí mencionan dramatizado unitario, telenovelas, caricaturas, reality show y concurso fueron los 5 géneros que más rating generaron en audiencia infantil durante el 2017. De todo esto que mencionan, de los 5, solamente uno es un tipo de producción dirigida al segmento infantil, que en este caso serían las caricaturas. Y hablan de los puntos de rating donde los dramatizados unitarios, o lo que se entiende como dramatizado unitario, 3.0 de rating, después la telenovela 1.8 y después las caricaturas 1.2%. O sea, del 3% de los unitarios cae al 1.8 en las telenovelas. Y aquí ya es donde creo que me voy a empezar a quedar. Bueno, nada más un último dato, que es que ya hacen un listado. O sea, primero te dicen, bueno, esto fue en porcentajes de acuerdo al rating, pero te hacen también un listado interesantísimo en donde es una lista muy larga y van mencionando, no ponen fechas, pero sí ponen producciones específicas y el número de emisiones o capítulos que llegó a tener, si se trata de algo de serie o ficción, el género, el canal y el dato del rating. Y en este caso, el programa más visto, que tiene 7.8 de rating, fue el programa Vox Internacional 2, transmitido, escuchen el horario, de 23:32 horas a 1 de la mañana con 13 minutos. Algo de deportes, transmitido por Azteca 7, que fue una emisión y generó 7.85 de rating. De ahí le siguen Enamorándome de Ramón, que fue una telenovela, Mi marido tiene familia, que fue una telenovela, y ya de ahí viene La Rosa de Guadalupe, dramatizado unitario, El Canal de las Estrellas, que tuvo 6.57 de rating. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando esto del documento, porque tiene muchas más cosas. Mencionan cosas que a mí me empiezan a caer un poco gordo, porque bueno, ya empiezan a hablar de cuál es la muestra ahora de los canales donde están tomando esta información. Hablan de los 16 canales comerciales analizados, en donde 6 de ellos cuentan con programación infantil, que son Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, AMAS, Canal 4 de Guadalajara y Multimedios de Monterrey. Están hablando de los canales comerciales y hablan de 6 canales públicos, en donde 5 ofrecen programación infantil dentro de su contenido programático. 3 son de la Ciudad de México, 1 de Guadalajara y 1 de Monterrey. Y empiezan algunas cosas también súper lamentables, como por ejemplo que de todo este tiempo analizado, el número de horas que se le dedican a la programación infantil en la televisión radiodifundida, es decir, en la televisión abierta, es de 4.518 horas, que representan un total de 8.7 del total del tiempo de programación. 8.7. Y por mucho que de pronto se vea que han crecido estas horas, porque sí muestran una diferencia entre que si bien hubo una disminución del 2011 al 2016 en cuanto a lo que se presentaban dentro de las televisoras comerciales en el contenido de infantil, pues en 2017 esto se incrementó en la televisión comercial. Ahora bien, el truco es que el porcentaje es espantoso, porque la producción de los canales comerciales dirigida a los niños es en 6% programación hecha de manera local y el 94% es programación extranjera, mientras que en los canales públicos el 48% de la programación infantil es producida por las mismas televisoras y el 52% es traída pues del extranjero. Ahora bien,
todo esto, yo insisto, sigue dando información importante. Hasta aquí le vamos a dejar en el estudio del IFETEL. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nos están hablando de quiénes son estos niños, de cuáles son sus familias, de qué es lo que comen, porque eso es importante. Porque nos están hablando de hábitos que son creados por los niños o fomentados por los padres o por lo que tienen en sus entornos. Y la televisión es un asunto de hábito. Incluso los canales son un asunto de hábito. Uno puede creer, yo incluso llegaba a creer que no era así, pero lo veo en los casos que tengo cercanos, en donde si por ejemplo un niño de pronto está al cuidado de su abuelita en las tardes porque la mamá trabaja o el papá trabaja o los dos trabajan y se queda al cuidado de la abuelita, todavía la gente, las abuelitas pues que hay en esta generación, todavía tienen el hábito de ver la televisión a determinadas horas y en determinado canal. Y me consta que hay muchas personas que aún teniendo sistema de cable, que aún teniendo Netflix y que aún teniendo otras posibilidades, no pierden el hábito de prender la televisión porque los acompaña, haya lo que haya. O sea, no importa lo que esté sonando en la tele, prenden la tele para hacer la cocina, para hacer la comida, para comer, etc. Yo no me voy a meter mucho en esto, insisto. No tengo datos correctos ni precisos, pero estoy tratando de desglosar este estudio para caer en La Rosa de Guadalupe como algo que no es satanizable, es entendible. Es entendible que con mucho de esto podamos caer en cuenta de que vamos a ponerlo desde ahí. Ya hablamos de que hay hábitos de consumo muy particulares que o vienen de los niños, son decisiones de los niños o es parte de lo que viven en su entorno. Número 2, la televisión abierta, que es la que más ven los niños, no tiene programación para niños, ¿no? Estamos de acuerdo en que lo que reciben los niños son imágenes o son ejemplos de niños de otros lugares, que estamos viviendo en una época globalizada, sí, que los contenidos para niños se pueden amoldar a distintos lugares, por supuesto que sí. Pero a los niños no se les está hablando desde México para México, entendiendo que también hay valores interesantes a la hora de hacer televisión en cuestiones geográficas. Y para los niños es importante entender a qué pertenecen, de dónde son, de dónde vienen, en dónde viven, cuáles son sus entornos cercanos. Y la televisión abierta comercial de este país no responde a eso. Les dan ejemplos de otros lugares, de otro tipo de infancias, con otro tipo de contextos. Si es que hablan de niños para niños, porque puede ser también caricaturas u otro tipo de programación que le hablan a los niños sin que los protagonistas sean propiamente niños. Y bueno, ya después van hablando también de la televisión restringida, en donde ya teniendo el contexto tanto de canales que son de paga como los de televisión abierta, aún sigue ganando el Canal 2. Ya después viene Cartoon Network, que acaba de cumplir, felizmente cumplió 25 años y está padrísimo. Y después viene Disney XD, después viene el Canal 5, después viene el Disney normal y así se van, ¿no? Insisto, son datos importantes, son datos interesantes porque nos hablan de los niños. Ahora, con todo esto que les estoy diciendo, la nota es La Rosa de Guadalupe. El horror. El horror no, vamos a entender las cosas por su justa dimensión. ¿Qué es La Rosa de Guadalupe? ¿A qué hijos se refieren con esto de dramatizado unitario? Aquí se conocen como programas unitarios. Yo tengo un libro que es mucho de donde estoy tomando información para poder terminar, ya hagan changuitos para que ya pueda yo terminar el libro de formatos televisivos. Y aquí se le menciona como digamos una antología. ¿De qué se trata? Vamos a diseccionar, porque estamos hablando de productos de ficción. Punto número 1, productos de ficción, donde lo importante son las representaciones. La ficción representa, no refleja. No estamos hablando que es un reflejo de la sociedad, no. Se trata de representar y son dos cosas distintas. Ahora bien,
El unitario o la antología, como lo dice este libro, son productos que tienen capítulos totalmente independientes unos de otros. No hay ni relación ni nexos con la historia, ni con protagonistas, ni nada, aunque sí haya ciertos elementos discursivos en común, ¿no? Que puede ser el modelo del mundo, ciertas coordenadas espaciotemporales, etc. Vamos a poner ejemplos. No sé si ustedes son de mi generación, donde conocieron este programa que ha sido muy mencionado porque ahí se formaron elementos como Guillermo del Toro o como González Iñárritu o algunos otros de estos grandes destacados ahora, que trabajaron en una serie llamada La Hora Marcada. Y La Hora Marcada era esto, era una antología o un programa unitario donde los capítulos no tenían nada que ver uno con otro, pero tenían ciertos, lo que le llaman leitmotiv, es decir, había cosas en común que eran situaciones, planteamientos o ficciones más bien terroríficas, ¿no? Que tenían algo de suspenso, que tenían algo de miedito, de terror, y que digamos que el antecedente de eso, si es que nos ponemos muy técnicos, viene de programas como La Dimensión Desconocida o como los programas de Alfred Hitchcock, que eran eso, o sea, solo que tenían en común, por ejemplo, los programas de Alfred Hitchcock, bueno, pues al señor en pantalla presentando un caso que no tenía nada que ver con el que presentaba al día siguiente o en el siguiente programa o en la siguiente emisión. Eran historias que empezaban y terminaban, que tenían su desarrollo y una conclusión. Y te daban miedo, igual que La Dimensión Desconocida. Bueno, de ese tipo estamos hablando. Tienen cierto leitmotiv que pueden ser el género, en este caso, bueno, pues sí, de terrorcito. Podemos hablarlo, si seguimos yéndonos al pasado, de que Casos de la Vida Real, de Mujer Casos de la Vida Real con Silvia Pinal, que muchas generaciones están conociendo ahorita con el meme de acompáñenme a ver esta triste historia. Ese también era un programa que el género era más bien como un programa social, por decirlo de alguna manera, era drama, pero que tenía un sentido más social, porque aquí se trataba, digamos, el leitmotiv era que eran casos en su mayoría de mujeres, obviamente, por eso se llamaba Mujer Casos de la Vida Real, y los argumentos eran a partir de cartas o comunicaciones que llegaban a la producción en donde se exponían los casos, ¿no? E incluso de pronto hay que, había gente que escribía porque, oye, pues a mí me adoptaron y quiero conocer a mi familia, entonces se llegaban a reencontrar casos así, ¿no? En donde había un contexto social de querer compartir con otras personas, no sé, algo triste o algo feliz, pero ¿qué era? Historias que empezaban y terminaban, tenían una conclusión, y aquí lo único era Silvia Pinal presentando los casos y que eran de mujeres. Había otro que se llamaba La Telaraña, por ejemplo, no sé si alguien se acuerde. La Telaraña, ¿cuál era el leitmotiv? ¿Cuál era el punto en común? También eran dramas. Aquí era un poco más familiar, insisto, en la cuestión social, familiar. Y aquí el leitmotiv era que todo sucedía en la misma unidad habitacional, nunca supe cuál era algo en el DF. Y aquí el punto es que todas las historias, digamos, en cuanto a espacio, sucedían en la misma unidad habitacional, ¿no? Entonces era como decir, ¿cuántas historias se pueden contar en esta unidad habitacional? De eso se trataba La Telaraña. Podían contar cosas muy fuertes o podían contar cosas muy alegres, ¿no? Bueno, teniendo un poco esta base, bueno, y ya nada más como para concluir, para niños especialmente el Canal 11, que ha sido como el que más, y de hecho es el que más produce para niños, y si ustedes no lo saben y tienen sistema de cable o televisión de paga, búsquenlo porque también tiene un canal de estos ya con punto 2, creo que es el 11.2, que transmite 100% programación infantil. Cierro el paréntesis, hay un programa o hubo un programa que se llamó Futboleros y que era lo mismo, historias, el común denominador eran niños y fútbol. Y cada capítulo era contar una pequeña historia en donde había niños que tenían que ver con algo del fútbol. Bueno, malo, había algo que contar. Ese es el sentido o esa es la estructura propiamente de los programas que aquí se llaman dramatizados unitarios, o esta persona los llama, la autora de este libro lo llama antología. Pueden ser muchísimos, pueden ser menos. Por ejemplo, vámonos a los que ya existen. Como dice el dicho, el leitmotiv es la cafetería,
en donde siempre caen con un dicho, ¿no? Todo obviamente gira en torno a los dichos populares y aquí todo cae en que terminan el capítulo o hay una parte del capítulo en donde Sergio Corona y la gente que trabaja en la famosa cafetería pues tiene cierta participación, aunque ellos no son los protagonistas de las historias. Bueno, ¿cuál es el leitmotiv de La Rosa de Guadalupe? Pues La Rosa de Guadalupe, ¿no? En realidad, lo único que tienen en común todas estas historias es que se le piden a la Virgen una resolución del problema y entonces obviamente surgen elementos en común en donde se le pide, en algún momento la Virgen cumple, hay una rosa y la gente que pide esto pues siente el airecito de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Bueno, si nos vamos a la hora marcada y si ustedes se acuerdan, el leitmotiv, lo que había en común en cada capítulo era una mujer que simulaba la muerte y era una modelo que se llamaba Elizabeth Katz, si no mal recuerdo, que tenía un sombrero que estaba grande y estaba cubierto con tules y de pronto pasaba porque eran cosas que tenían que ver con la muerte y con terror, entonces de pronto se asomaba, pasaba caminando por una ventana, la veías al fondo de un pasillo. Todo era diferente excepto la figura de la muerte. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque el elemento religioso, en este caso, más bien el elemento de apoyo o lo que le da una secuencia a cada capítulo, sí tiene que ver con un elemento religioso. Y mucha gente, sobre todo la gente que critica mucho La Rosa de Guadalupe, menciona que esto es una condicionante para que la gente no deje de tener fe y que crean que la Virgen es la que resuelve todos los problemas, entre otras muchas cosas, ¿no? Hablando de que Televisa tiene una imposición ideológica y moralizante y bla, bla, bla. Bueno, sí, puede haber muchas cosas de estas, pero vamos a tratar de diseccionar un poquito también el contenido del programa. Me puse a buscar la información sobre el productor de La Rosa de Guadalupe, que es un señor llamado Miguel Ángel Erros. A mí me llamó mucho la atención, yo no lo había visto nunca, me quedaba claro que era una persona de mucha experiencia. Y no fue hasta la semana pasada que oí una entrevista de las muchas que dio don Miguel Sabido, que es un hombre al que yo quiero mucho, que es un pilar de la televisión mexicana, hablando de la televisión educativa, que lo hizo, que tuvo 8 años, fue el director del Canal 8, lo que fue Canal 8, hoy Canal 9, digamos, le tocó la transición, porque fue durante mucho tiempo un canal con un sentido cultural y muy poca gente lo sabe o no se acuerdan, o mi generación a lo mejor les tocó y no se acuerdan, pero Televisa, cuando se hace Televisa, se fusionan los canales y en este caso la fusión fue con el Canal 8 que después tuvo que cambiar de frecuencia al 9 y durante los años 80 fue un canal cultural en donde hubo una programación muy interesante que todo estaba a cargo de Miguel Sabido y entre la gente que trabajó con Miguel Sabido está Miguel Ángel Erros, que empezó trabajando en las telenovelas con Valentín Pimstein. Entonces tiene una muy muy amplia trayectoria, les estoy hablando de los 70s, 80s, o sea, no es como cualquier improvisado. Y a mí me llamó mucho la atención haber oído en la entrevista a Miguel Sabido, porque Miguel Sabido dice, le preguntan entre otras muchas cosas sobre las telenovelas actuales, donde él tiene una opinión bastante negativa, pero le preguntan sobre La Rosa de Guadalupe. Y entonces él dice, es un producto que está, que debe de estar, que qué bueno que está. Y hace una mención especial de Miguel Ángel Erros, que yo por eso dije, hoy qué onda, y ya cuando veo dije, ok, es que trabajó con él. Y Miguel Sabido, después voy a tener que hacer algo más de Miguel Sabido. Tengo varios textos, mi tesis de maestría está dedicada a una parte de Miguel Sabido, hay un blog, el primerito que hice como ratona de TV ya en este concepto, para que ustedes vayan, acudan a él y entiendan un poquito de qué cosa estoy hablando cuando hablo de Miguel Sabido. ¿Y por qué me parece relevante que él apoye y diga, La Rosa de Guadalupe la produce Miguel Ángel Erros, entonces tiene que estar? Y bueno, si les hablo de lo que tenía preparado, no voy a terminar, pero yo tengo en mi haber un libro muy interesante que escribió Miguel Sabido,
porque para mí fue importante para mi tesis de maestría, que ya no se consigue, es imposible, yo lo encontré puro churro. Y es en lo que él está trabajando ahora, que todo esto de su libro lo va a pasar a una página de internet dentro de algún tiempo, no sé cuánto, espero que pronto, porque es muy interesante. ¿Cuál es la propuesta de Sabido? Que los productores de telenovelas, hablándolo muy específico, pero en general los productores o la gente que hace televisión, sean conscientes de algo que él llama la teoría del tono. Más bien, que ejecuten la teoría del tono, y que la teoría del tono no es más que hacer conciencia de todo un sistema vibracional que tienen todos los seres humanos y que vibramos en diferentes de diferentes maneras, de acuerdo a distintas cosas. De verdad, el libro es súper completo, no podría yo explicárselos en 3 palabras, pero habla de vibraciones, de pulsiones, de cosas que maneja la etología, que es la ciencia que estudia a los seres vivos, que nos reconocemos como seres que generamos vibraciones y energías. Y a partir de que todo esto va mencionando Miguel Sabido, de pronto un estudio de ciertos textos que vienen desde Aristóteles y las propuestas de los griegos en este teatro, hacia qué tipo de pulsiones y de emociones van dedicados determinados géneros, ¿no? O textos, el drama, la comedia, a dónde nos apunta emocionalmente para desatarnos cierta emoción, que también tiene que ver con otra cosa que ya había yo platicado con ustedes, que es el libro de las emociones y las pantallas, se llama el video, que pues, chequenlo en el canal de YouTube, y manejan más o menos lo mismo, ¿no? Que los contenidos que nosotros recibimos, por mucho que digamos que tengamos el criterio más amplio, nos llegan primero por la emoción. Entonces hay que tener muy en cuenta que nosotros recibimos desde la emoción, pero que quienes hacen televisión también tienen que entender que llegan mediante la emoción y cómo están siendo conscientes de a qué emociones van. Entonces es todo un estudio fantástico. Y entiendo que lo que plantea Miguel Sabido respecto a La Rosa de Guadalupe es que llega a las frecuencias correctas de la gente que la ve y hay identificación. Entonces, si estamos hablando de que la televisión abierta de este país no genera contenidos para niños, porque toda su programación infantil no es pensada para niños, o la que tienen es 90 y tantos % del extranjero, los niños no encuentran elementos de identificación en las pantallas. Y La Rosa de Guadalupe sí se los da. ¿Por qué? Porque La Rosa de Guadalupe se ha convertido en un espacio en donde se habla de lo que sale en las noticias. Así de fácil. Es una especie como de traducción ficcionada de las notas periodísticas que suceden. ¿Por qué? Porque hemos tenido los casos de que si los jueguitos como el del Pikachu que hasta causaron accidentes, de los porquis, de violaciones, de un montón de cosas. Entonces, satanizar a La Rosa de Guadalupe me parece muy complicado, y ya le voy a ir parando porque ya llevo 40 minutos hablando. Me parece muy complicado porque están tocando temas sociales. Obviamente se van a representar de una manera estereotipada y un poco burda, porque si lo van a matizar necesitarían 3 horas de programa como mínimo y obviamente no lo tienen. Entonces obviamente tienen que reducir, tienen que estereotipar, porque estamos hablando de una producción que intenta llegarle a los mexicanos desde los que están viviendo en Tijuana hasta los que viven en Mérida. Entonces es una población muy amplia, y si de por sí de ciudad a ciudad tenemos diferencias, de estado a estado más, y obviamente en 32 hay grandísimas diferencias. Entonces se tienen que hacer ciertas fórmulas para que todos se encajen, ¿no? Aunque en realidad es muy chilanga la producción, eso sí es cierto, es muy centralista. Pero de alguna manera se están tocando temas en donde hay adolescentes y hay niños. Si el programa no va para niños ni adolescentes, eso es otra historia. Si lo sintonizan las mamás y por eso de ribete lo ven los niños, esa es otra historia. Yo quiero tratar de diseccionar y cerrar el tema
con bastantes de las cosas que dice en esta entrevista que encontré del año pasado de Diario Milenio a Miguel Ángel Erros, en donde le hacen mucho énfasis a esto, así de que La Rosa de Guadalupe es un programa religioso, y él aclara en varias ocasiones, no es un programa religioso. Y habla de que es un concepto, en este asunto, lo más curioso es que en este asunto de que ahora mucho de lo que vemos en la televisión son formatos que ya están a la venta y que podemos ver un formato que fue comprado de Turquía o coreano o venezolano o etcétera. Él habla que La Rosa de Guadalupe es un formato que de los pocos que ya están surgiendo mexicanos para México y que se quiere adaptar y que lo han comprado para otros países. Y entonces cuando le insisten en los elementos religiosos, él dice, a ver, este formato funciona no por el elemento religioso, sino por todo lo demás. Y eso es cierto porque otros países que no son religiosos o que no son católicos se están jalando y están comprando el formato. Entonces dice, no se trata de que sea un programa religioso. Y dice, es más bien, a ver, déjenme se los digo. Dice, lo voy a leer textualmente. Quiero aclarar algo. El programa, a pesar de que la estrella es la Virgen de Guadalupe, no es religioso. Los temas que tratan son bastante fuertes y justamente la aparición, la intervención de la Virgen, los momentos mágicos que tenemos en el programa, que son la aparición de la rosa, la desaparición de la misma y el vientecito que le pega a la gente, que por intermediación de la Virgen hace que se resuelva un problema, dice el productor, es muy mundano. Los momentos mágicos son los que pueden sonar un poco a esta situación semi-religiosa, al tener la imagen de la Virgen, que en la actualidad es una garantía no solamente en México, sino en otros países de habla hispana, en donde la veneran y la gente sigue pidiéndole que los ayude para el trabajo o para tener novio, etcétera, ¿no? Entonces, esto de tener fe, o sea, al final de cuentas, yo lo estoy haciendo tratando de diseccionar porque obviamente me queda claro que sí hay un interés ideológico y que sí hay un interés moralizante y que hay muchas cosas que tiene que Televisa, pero el programa en sí por sí mismo no es malo. Y el hecho de que la Rosa de Guadalupe o que la Virgen de Guadalupe sea quien resuelva los problemas, de alguna o de otra manera sí puede fomentar cierta religiosidad, pero también hay que verlo desde el punto crítico. El asunto de la fe es un asunto humano y es parte de lo que dice Miguel Sabido, es apelar a los valores universales. Y el asunto de la fe, así le tengas fe a Buda, a Mahoma, a una piedra, a lo que sea, hay un acto de fe cuando a veces tenemos un problema. Fe a tu jefe, fe a tus papás, fe a lo que sea, pero cuando hay una contrariedad, se pone en prueba de cierta manera la fe, y con fe no hablamos de religiosidad o de una religión. Entonces, ¿por qué tratar de diseccionar la Rosa de Guadalupe? Porque la Rosa de Guadalupe, en mi criterio, no tiene la culpa, y no es que por eso estamos como estamos. Estamos como estamos porque no sabemos entender esto, no sabemos apartar o hacer este acto medio semiótico de retirar todas las partes para poderlas entender y hacer una recomposición ya con el entendimiento de cada una de ellas. De cuáles son estos elementos, ¿no? Hay muchas cosas alrededor de la Virgen de Guadalupe y de la Rosa de Guadalupe en particular. Lo cierto es que también estamos hablando de una cuestión que apela a la cultura popular. Además de que los temas hablan de cultura popular, de lo popular, son una cultura popular. Y aunque sean personas, platicaba yo con un amigo que es maestro en la Universidad de Anáhuac, que cualquiera de Anáhuac que haya en el país es la Anáhuac. Y entonces este cuate, que también es defensor de la Rosa de Guadalupe, les decía a los alumnos, el hecho de que ustedes sepan que hay una rosa blanca y que hay un vientecito y se rían de ellos y los memes y todo esto, los hace parte de la Rosa de Guadalupe. Al menos la han visto una vez. Y es un poco como las telenovelas, y me parece que ocupan un lugar más importante que las telenovelas, lo dice el texto, o sea, el estudio, y creo que también a nivel de arraigo, a nivel de hábitos, están ocupando un lugar preponderante. No se trata del hábito de seguir una historia, se trata del hábito de consumir algo con lo que tengamos identificación, y desde ahí hay que partir para entonces después emitir un juicio. Ahora, si a ustedes les gusta o no, si es una producción pobre o no, si hay muchas cosas alrededor,
lo podemos hablar en otra ocasión. Yo lo que quería decir, y con esto ya ahora sí cierro porque ya se me fue mucho el tiempo, es que La Rosa de Guadalupe no creo que tenga la culpa. Creo que más bien hay que saber leer y hay que saber entender. Y no nos quedemos con las notas, por favor. Los encabezados son muy crueles y los encabezados siempre están llenos de imprecisiones y lejanos a los contextos. Entonces les voy a dejar, por favor, la liga para que ustedes vean este estudio, lo entiendan. Y de tarea, neta, véanse un capítulo y díganme, pónganle estos ojos y díganme si de verdad es tan malo como todos lo pensamos. Yo soy Raquel, me encantará que me dejen sus comentarios en mi página que es www.ratonadetv.com o en mis redes sociales donde me encuentran como Ratona de TV, ya sea en Twitter, en Facebook, en Instagram o en YouTube, o bueno, si ustedes me están oyendo por otros dispositivos u otras aplicaciones, pues por favor, contáctenme, déjenme un comentario, platíquenme sobre su tarea y bueno, pues nos estaremos encontrando en un TV Podcast o en un video más adelante. Nos vemos, gracias por su atención, bye.